Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 8 de enero del 2025. En este escenario jurídica Sandra Yaya. El tema que vamos a abordar ahora es el siguiente. Todos conocemos la historia de la señora Margarita Cabello, Procuradora General de la República, quien está prácticamente a 7 días de entregar su cargo al nuevo procurador, señor Gregorio El Hash. Lo que de pronto las personas no conocen es el grado, el calibre tan alto de corrupción que posee esta señora y de qué manera tan poco escrupulosa, o casi que sin escrúpulos, sin darle absolutamente nada de pena, limpiando el camino de la señora Vicky Dávila de Gineco, quien está con su tal campaña presidencial vísperas o frente al 2026, quien se trata de establecer como una gran ciudadana, que no rompe un plato, pero rompe toda la loza. Bueno, les cuento que la señora Margarita Cabello tuvo la osadía el 31 de diciembre de absolver por completo al exgobernador del Cesar, Luis Monsalvo Gineco. Recordemos todos nosotros y traigamos un tanto esto al frente, al presente, a la historia de ese entonces, por allá de la época del 2020, cuando a este señor lo condenaron la Corte Suprema de Justicia, dándole un total de 21 años, ¿no? 21 años de cárcel, porque el tipo robó dinero del PAE. Es decir, no le importó dejar un resto de niños sin prácticamente nada de eso. Eso es criminal. Y hoy la señora Margarita Cabello gruesamente nos muestra su calibre alto de corrupción, dejando verle a los colombianos que absolvió un criminal. Absolvió un criminal, un político corrupto, y más del clan de los Gineco. La noticia yo la tengo aquí en El Tiempo. Dice, lo exoneraron de responsabilidad por presuntas irregularidades en contratos durante la pandemia. Sabemos todos que la señora Margarita Cabello, cuántos procesos ha archivado y cuánta cantidad de esos procesos han quedado completamente impunes, pero la señora actúa como una policía política, persiguiendo donde no debe perseguir y absolviendo de crímenes, de grandes delitos a personajes corruptos como este tipo, Luis Monsalvo Gineco, y esta otra señora Karen Abudinen. Este señor robó mucho dinero y Karen Abudinen 70.000 millones de pesos y fueron absueltos. Y según la señora Margarita Cabello, para ella son inocentes, completo. Pero preguntémosle a la Corte Suprema de Justicia si piensa lo mismo, o preguntemos a otras cortes si piensan lo mismo. Se nota muy a leguas que aquí hay un gran manejo de influencia, un gran tráfico de influencia. Hay una maniobra que tal vez ellos quieren absolver a este personaje para buscar limpiar el camino de Vicky Dávila para que en el 2026 ella pueda llegar tranquilamente. Es que para ser presidente de este país, que Dios nos libre de ese fuego, que Dios nos libre de ese gran monstruo, que Dios nos libre de ese terremoto, de ese infortunio que le pudiera pasar a Colombia. No quisiéramos nunca que eso llegara a pasar. Resulta que este señor Luis Monsalvo Gineco, para la época de la pandemia, ¿sí?, hizo delitos, cometió delitos. Existe una editora que conoce muy bien la historia y se llama Ana María Cuesta, del Tiempo.
y publicó esta nota el 31 de diciembre del 2024, en la cual ella lo dice así. La Procuraduría Segunda Delegada Disciplinaria de Juzgamiento acaba de notificar una decisión absolviendo al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gineco, por el pliego de cargos que dictaron en su contra relacionado con presuntas irregularidades en contratos que su ente territorial suscribió en tiempos de pandemia. Se puede uno preguntar, ¿cuánto dinero circuló ahí? ¿Cuánto movimiento de dinero, sobornos, coimas, compra de jueces, fiscales, veredictos, fallos, les pudo costar todo eso? Porque puede ser un gran dineral, grueso, para que hubieran absuelto a este criminal, pero lo absolvieron. Esto es la demostración clara y evidente de lo que nosotros colombianos día por día tenemos que enfrentar. Esto es la evidencia que nos muestra que en el 2026 los colombianos y las colombianas no podemos dejar atrás esa enorme responsabilidad con nuestro país, tratando de eludir, esquivar algo que le debemos tener un sentido total de pertenencia, como es saber dar correctamente nuestro voto popular a personas coherentes, trabajadoras, honestas, empoderadoras, doctores de doctores y no criminales como estos. Porque toda esta clase de criminales lo único que hacen es buscar los votos, engañar a la gente, comunidades que no tienen conocimiento, que no tienen nada de un sentir, una información en su mente, basado en la historia de Colombia, basado en lo que sucede en los hechos de la corrupción en nuestro país. Y tontamente van y entregan ese voto popular, tristemente, en una urna, como a ojo cerrado, como cuando llevan a los borregos al matadero, listos para sacrificar, lastimosamente, pero esa es la realidad. Y es esa realidad la que nosotros tenemos que despertar, pero para nosotros despertar de esta realidad, una cosa tenemos que prontamente y de manera disciplinada y eficiente hacer, es duplicar la información y hacerla conocer ante muchas personas que son nuestros amigos, nuestros familiares, etcétera, etcétera. Para que la gente se dé cuenta de la clase de gente que alguna vez nos gobernaron y todavía quedan vestigios, es como las secuelas de lo malo que quedó. Porque el presidente de la República, Gustavo Petro, doctor, lo único que está haciendo en el tiempo aquí es limpiando todo lo que hay en sociedad, dentro de todo este marco de sociedad corrupta. Otro punto dice, la exoneración disciplinaria del exgobernador, hijo de la llamada cacica del Cesar, Cielo Gineco, guarda relación con la imputación que le hicieron por el incumplimiento del deber de vigilancia y control respecto de los contratos 2020-09-006, 2020-09-008, 2020-09-009, 2020-09-024, suscritos por la gobernación del Cesar. Recordemos que todo eso se dio en el tiempo del gobierno de Duque. El gobierno que siempre se resaltará como el gobierno de tanta corrupción, de tanta muerte, donde tristemente mucho del dinero del erario público desapareció. De algunas formas, con la educación, con la salud, con los PAE, con los contratos, con las obras civiles, etcétera, mucho de eso desapareció. Los bienes de la SAE, todo eso, las tierras, en fin. Así que no podemos ser nosotros ante estas cosas ajenos, ignorantes, esquivos, nada de eso. Por el contrario, día por día yo los invito a cada uno de ustedes más y más a que investiguen, a que miren, a que conozcan, a que se vayan detrás de estos personajes corruptos y los investiguen hasta la médula espinal. Pero no permitamos que esta clase de personas sigan ahí inquistadas en la superficie de este gobierno, inquistadas en esta sociedad, inquistadas ahí como si fueran un bicho, como si fuera una bacteria, para absorber, para chupar, para quitar, para robar. Lo que realmente son los beneficios del pueblo colombiano. Entonces, aquí lo que pedimos hoy es que las Cortes tienen el deber, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es como un ente máximo,
debe tener la tarea fundamental de investigar a la señora procuradora Margarita Cabello, ya que no cumplió con acudir al control de debate político establecido por la senadora Esmeralda Hernández. Por lo menos investíguenla, porque esta señora tiene muchísimo que responder a la justicia, mucho que pagar en materia de justicia. Y sería muy triste y lamentable que la señora siga su camino con el camino largo y grande de impunidad que deja, así como el señor Francisco Barbosa, un personaje que hoy ya lo están investigando y conocimos que el tipo tiene mucho que ver con la muerte de un fiscal que se llamó Pesci, que murió en Colombia en la época cuando estaba él en el mandato, cuando estaba él en el cargo. Y pensó que esquivaba y que esto nadie lo volvería a excavar, a revisar, a desempolvar, a desengavetar. Pero mire que no. Poco a poco la justicia, siempre coja y ciega, pero llegará. Es lo único que sabemos acá. Si no actúa la ley del hombre, actuará la ley divina, pero que llega, sin falta, acudirá. Los contratos estaban relacionados con ayudas alimenticias para la ciudadanía durante el periodo de estado de emergencia económica, social y social ecológica decretada por el gobierno nacional, en ese caso la pandemia. Increíble, pero desde la misma pandemia, ¿cuánto no se robaron aquí? Lo llamativo de este caso es que mientras el Ministerio Público absuelve a Monsalvo Gineco, meses antes, la Fiscalía lo acusó por la misma historia. La Fiscalía. Yo me pregunto, ¿cómo hizo el señor para esquivar todo eso? ¿Por qué? Pues que simplemente, por medio de todo eso, a través del tráfico de influencias, está circulando la compra de fallos, la compra de jueces, de fiscales, testigos y un poconón de cosas detrás de todo esto, maniobrando mal, prácticas de corrupción, todo eso, obran en el camino. Y así de esta manera llegan al final para decirle al colombiano y a la colombiana, el señor fue absuelto, pero el señor es un criminal, pero fue absuelto. Como la señora Karen Abudinen es también criminal, pero fue absuelta. Lastimosamente, ese es nuestro país Colombia, y eso es lo que nosotros tenemos que en el futuro depurar y mucho. ¿Y cómo lo depuramos? Pues cuando nosotros logremos, como pueblo, logremos instalar un buen congreso de 70 a 120, un buen congreso donde haya gente operando y trabajando para el pueblo, un congreso que pueda permitir construir una nueva corte, la corte nueva de la Corte Suprema de Justicia, un Consejo de Estado, una Corte Constitucional y una comisión de investigaciones y acusaciones de la Cámara de Representantes, porque hay que limpiar mucho el Consejo Nacional Electoral. En este momento, actualmente, todo eso está invadido de mucho corrupto, de mucho político corrupto. Hay mucha política moviéndose en esos entes gubernamentales. El ente acusador lo señaló en el mes de octubre de haber celebrado 23 contratos para la entrega de 73.500 kits alimenticios, procesos en los que supuestamente tuvo un interés directo y habría desviado cerca de 9.000 millones de pesos. Pregunta número uno que uno se hace: si fueron 9.000 millones de pesos, ¿cuánto dinero creen ustedes que a ellos les quedó? Y con ese dinero moverán cielo y tierra para comprar votos para el 2026, para instalar sus fichas en el Congreso y seguir regando la vida a los colombianos. Algo que nosotros fácilmente, si estamos documentados y educados, podemos evitar que eso suceda, pero solo si estamos educados. En el curso de la investigación se conoció que no existió un adecuado estudio de mercado para establecer el costo real de cada kit. Es así como se impuso arbitrariamente un valor unitario de 126.600 pesos sin atender factores de calidad, cantidad y lugar donde iban a ser entregados. Lastimosamente, tal vez muchos de esos kits que fueron entregados ya estaban caducados, peligroso también, por cierto, y un enorme robo pues, a las comunidades
pero lastimosamente como las comunidades en ese entonces ni tenían internet, ni tenían manera de enterarse, ni tenían manera de escuchar noticias, no existía RTBC bien. Las emisoras muy pobremente podían llegar con su voz de verdad allí, pues la gente se dejaba robar. Hoy ya no es así, todo esto hoy ha cambiado y bastante, gracias a Dios. Pero hoy los colombianos sí tenemos una enorme tarea y una gran responsabilidad. Y es toda noticia que estemos escuchando sobre esta gente, por favor no nos quedemos callados, dupliquemos la información. Lo menos que nosotros podemos hacer desde donde estemos es duplicar la información con un fin, que la gente se entere y seamos muchos más colombianos y colombianas enterándonos de todo lo que pasa con esta porquería de sociedad corrupta. Monsalvo fue condenado por la Sala Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en febrero de este año, por irregularidades en el programa de alimentación escolar PAE. Febrero de este año 2024 en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué nos tendrá que decir el señor Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué nos tendrá que decir este señor? Este señor está alineado con Margarita Cabello. Y tanto el señor Gerson Chaverra como Margarita Cabello en esta parte tienen mucho que ver. Tendrán mucho que contar en el futuro a los colombianos y colombianas. Pero si estos personajes nefastos, siniestros, piensan que esquivan, piensan que se burlan del pueblo colombiano, se equivocaron, porque eso no va a suceder. Entonces, así están las cosas. Entonces, ya lo sabemos, cada uno de nosotros, lamentablemente, este señor, Luis Monsalvo Gineco, familiar de Vicky Dávila de Gineco, absuelto por Margarita Cabello. Y el juego está también en Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y está en febrero del año 2024. ¿Sí? 2024, miremos. Bueno, espérate porque aquí hay una parte en la que de pronto yo me equivoco. Dice que fue condenado por la Sala Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en febrero de este año. O sea, la nota fue dada el 31 de diciembre. Sí, ahí estamos bien. Entonces, en febrero del 2024, este señor fue prácticamente condenado. Y sin embargo, su caso no se archivó y ya, el señor se fue para la cárcel, quedó en la mesa, listo, y se desempolvó nuevamente. Y la señora Margarita Cabello, antes de ya irse de su puesto, absuelve a este señor. Es decir, que el señor Luis Monsalvo Gineco queda libre. ¿Queda libre para qué? Para seguir incurriendo en más delitos. Pero los delitos en los que va a incurrir ahora ya serán en compañía con Vicky Dávila de Gineco. Me imagino. Debe estar feliz Vicky Dávila de Gineco porque este señor salió libre, exonerado. Es decir, no pudieron investigar, pobrecitos, están tan graves, ni siquiera su profesionalismo en materia de investigación llega a una altura que contente al colombiano y a la colombiana. Lo único que podemos observar es que, lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia pareciera que trabaja alineadamente con la Procuraduría para seguir aprobando la impunidad de estos criminales. Esa es la realidad. Esa realidad es la que en un futuro tenemos que buscar que cambie. Debemos buscar que esa realidad cambie. Que nuestra justicia alguna vez sea la mejor, pero no será tan fácil cuando tenemos esta cantidad de personajes tan nefastos, tan sucios, tan corruptos, tan malévolos, tan maquiavélicos, tan mezquinos, existiendo como bacterias en nuestra amada Colombia. Bueno, amigos, amigas, eso es todo en este pequeño video.
Nos veremos en otro video, Dios mediante. Muchas gracias y los invito, como siempre, a compartir sus comentarios, a seguir suscribiéndose en este canal, a poder duplicar la información y no más. Buen día.